Bienvenidos a todos a la clase de teología. Esta clase se lleva como tema Cristología, es decir, la teología de Cristo mismo, un tema sumamente importante y muy rico. Vamos a empezar con oración, por favor, y después de orar vamos a seguir con la segunda clase de esta serie acerca de Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias porque tú enviaste a Cristo para revelarte. Gracias que hemos visto por las páginas de las Sagradas Escrituras a tu propio Hijo, que nos hizo conocerte a ti también. Gracias que tener a Cristo es tenerte a ti y tener al Espíritu Santo. Yo te pido que tú nos ayudes, que tú nos ilumines en esa noche para poder comprender y conocer mejor a tu Hijo Jesucristo, principalmente a través del Evangelio de San Juan. Te pedimos todo esto únicamente para tu honra y gloria. Amén. Muy bien, hermanos. La mayor parte de mis comentarios en esta noche se encuentran en el cuarto Evangelio. Son 4, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan. Y vamos a estar leyendo el prólogo de Juan capítulo 1, los primeros 18 versículos. No voy a leer toda ahora, pero ustedes pueden abrir la Biblia, por favor, al Evangelio de San Juan. Dice así la palabra de Dios. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él, que era la luz, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo. Los suyos no lo reconocieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Bueno, aquí tenemos un término sumamente importante en cuanto a la identidad de Jesucristo. Este término es verbo en el idioma griego, el idioma que todos los apóstoles usaron para escribir el Nuevo Testamento. El término es logos, L-O-G-O-S, logos, pero como lo hicimos la semana pasada, cuando estudiamos el Salmo 110, este término necesita definición.
y es casi imposible con las varias traducciones de la Biblia entender todo el significado del verbo en su lenguaje o su idioma original. Por ejemplo, en Salmo 110 dice el salmista David, el rey, guiado por el Espíritu Santo, el Señor le dijo a mi Señor. Pero el Señor y Señor en verdad son dos términos distintos. Primero es el término Yahvé. Yahvé dijo a mí Adonai. Y por estudiar el significado de esos términos la semana pasada entendemos que Adonai quiere decir maestro, gobernador, soberano. Yahvé, por otro lado, es el nombre que siempre se usa cuando Dios hace pacto para con su pueblo. El nombre por el cual Dios se revela a su pueblo es por medio del nombre Yahvé. Y la palabra en sí quiere decir yo soy quien soy. Implica eternidad. También se implica por este término fidelidad. Por eso se llama el nombre del pacto, Yahvé. Bueno, de igual importancia es este término logos que se encuentran varias veces aquí en el prólogo entre los primeros 18 versículos en la página número 28. Ustedes tienen un resumen, pero es un resumen davídico. Es un resumen que yo he preparado por haber estudiado este término en estos varios contextos, en estos varios versículos, aquí en este capítulo de Juan, pero también por haber estudiado el contexto histórico de los griegos y un poquito de la filosofía griega, hemos llegado a una definición de esta palabra o de este término que se llama logos. Bueno, vamos a examinar este término rápidamente por su contexto. En versículo 1, por ejemplo, lo que se implica es la preexistencia del verbo o del logos. Porque dice así, en el principio era el verbo. Esta parte del versículo 1 nos enseña que Cristo no tiene principio ni fin. En el principio era el verbo. Esto dice con claridad que el verbo o este término que se usa para Jesucristo implica eternidad. Y luego vemos la frase en el principio, que también significa origen, implicando que Cristo siempre estaba en los momentos en los cuales Dios había creado el universo. Y también existe este verbo, esta palabra, el verbo estaba con Dios. Juan usa la forma imperfecta del verbo, la cual indica que no tiene principio ni fin. El verbo estaba es el tiempo imperfecto, tiempo indefinido, que implica tiempo indefinido. Entonces Cristo siempre ha existido, no tiene principio ni fin, y con claridad el apóstol Juan expone el significado del verbo implicando eternidad. Muy bien, en versículos 1 y 2, con claridad el apóstol Juan dice, el verbo era Dios, era Dios. Él identifica a esta persona como Dios mismo y también como una persona, digamos, personal. Usa el pronombre o él estaba, en él estaba, él estaba, implicando una persona. El verbo es una persona, es la segunda persona de la Trinidad. Muy bien, hay mucho más que se puede considerar acá, pero yo creo que en este momento vamos a ir a versículo 3. En versículo 3 hay otro atributo, creador, en este caso agente de la creación. Dice así, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. En otras palabras, a través de él, a través del verbo fueron creadas todas las cosas. Y otras partes de la Biblia también enseñan
esta verdad acerca de la agencia de la segunda persona de la Trinidad en participar en la creación del mundo. Y esos textos aquí se notan. Y, en fin, dice en versículo 14 que y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esto nos hace entender que esta persona eterna que participó en la creación del universo, esta persona divina, eterna, todopoderosa, llegó a ser un ser humano con una naturaleza que cualquier ser humano tiene. Bueno, ustedes pueden estudiar un poco más estos conceptos. En versículo 18, Dios se da a conocer a través del Verbo. Entonces, Él es revelador, agente de la creación. Él es Dios mismo, Él es eterno y Él participa en íntima comunión con Dios. Entonces ustedes pueden usar este material en sus devocionales esta noche y orar y meditar sobre estos conceptos que nos revelan acerca de la identidad de esta persona que se identifica aquí como el Cristo que llegó a ser humano en versículo 14. Bueno, Juan capítulo 1 es un capítulo sumamente interesante. Es un gran capítulo que se trata de la persona de Jesucristo. Primero vamos a considerar el contexto literario de Juan capítulo 1. Lo interesante de la Biblia es que los autores usan casi todo tipo de literatura, de las técnicas literarias, y también hay muchas, ¿cómo se llama en inglés o en francés? Genre de literatura como narración, poesía, proverbios, drama, teatro, etcétera, etcétera. Los evangelios también son presentaciones concisos, son sermones del evangelio. También tenemos currículum para la escuela dominical, tenemos todo tipo de literatura que existe en la Biblia. Pero tenemos un gran ejemplo de este tipo de uso de varios modismos o de estructuras literarias. Lo que tenemos aquí en capítulo 1 de Juan es paralelismo hebreo, pero es un tipo de paralelismo muy particular, porque lo que tenemos en general en casi todas las poesías del Antiguo Testamento es un paralelismo general o regular que, por ejemplo, tiene varias líneas y una línea complementa, define, por ejemplo, la segunda línea o el segundo verso complementa o define o contrasta el contenido del primer verso. Pero aquí tenemos un paralelismo invertido y este paralelismo se llama quiasmo. El quiasmo usa inclusión, o es decir, el apóstol Juan empieza con un concepto en el versículo 1 y termina con este mismo concepto, el mismo término en el versículo 14, y en el medio hay otros términos que complementan este término principal. Y todo el mundo debe de saber lo que es este término que Juan usa para definir a Cristo mismo en Juan capítulo 1. Es el término en griego logos, que se traduce al español verbo. En versículo 1, Juan habla del verbo. Y el verbo en este caso, obviamente, como él dice, es Dios mismo. Es agente de la creación. El verbo siempre ha estado con Dios y es Dios y ha participado en crear al universo. Y obviamente este verbo es divino. Pero luego Juan usa en esta técnica paralelismo invertido. Normalmente el paralelismo regular va A y luego B con el segundo pensamiento que complementa el primero, y luego A, B. Pero en este caso, Juan empieza
A es el verbo, y luego B es el término luz. Y el término luz también se refiere a Jesucristo. El apóstol Juan usa este término 6 veces. En el medio, él usa el término luz para indicar que Cristo es el que revela a Dios. Habla así: esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla, en versículo 5. Pero también dice que esta luz es la que alumbra a todo ser humano, hablando del hecho de que la luz revela a Dios mismo al hombre. Y luego termina en versículo 14, otra vez empezando: A, verbo, B, luz, luz que resplandece en las tinieblas, luz que alumbra a todo ser humano. Y luego termina otra vez con el término verbo, y en este caso el verbo se hizo hombre. En otras palabras, empieza aquí arriba con la divinidad del verbo, Jesucristo, y aquí abajo termina con la humanidad del verbo, diciendo que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la fuerza del quiasmo? Bueno, ciertamente el propósito es dirigir nuestra atención a la encarnación del Hijo de Dios. El propósito de usar quiasmo, aquí en capítulo 1 de Juan, es poner énfasis en que Dios ha llegado a ser un ser humano. Otra vez, empieza con verbo, en versículo 1, el verbo es Dios, termina usando inclusión, termina su conversación o su explicación de este concepto en versículo 14, otra vez usando el término verbo, pero aquí abajo el énfasis queda en la humanidad, o en el hecho de que el verbo ha llegado a ser un ser humano. Otra vez, ¿cuál es la fuerza del quiasmo? Ciertamente el propósito que tiene el apóstol por usar este esquema es enfatizar la encarnación. Es decir, que Dios mismo, Dios eterno, Dios creador, Dios que da luz, Dios que se revela a través del verbo, Dios ha llegado a ser hombre. El énfasis otra vez queda en la encarnación. El verbo divino ha llegado a ser el verbo humano. Muy bien, hermanos, seguimos adelante con estas ideas que nos presenta el apóstol Juan. Aquí estamos en las notas, en la página número 21. Y aquí el punto 2 en las notas se llama el contexto teológico. La estructura literaria subraya la encarnación, pero el contexto teológico del capítulo 1 de Juan, empezando con versículo 1 hasta el versículo 18, que se considera el prólogo del Evangelio de Juan, entendemos que hay un resumen de todas sus ideas acerca de Jesucristo en estos 18 versículos. Pero lo que para mí es muy interesante de esta sección de la Biblia es cómo el apóstol Juan compara sus comentarios teológicos con las ideas precisas que se encuentran en el capítulo 1 de Génesis. Por ejemplo, en ambos, el concepto de hablar o de comunicar se usa para crear. En otras palabras, tenemos en capítulo 1 del Evangelio de Juan un concepto un poco radical para el judío, el concepto del verbo o el término en griego es logos. Y antes del final del versículo 1, la deidad se implica, porque dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra,
por ejemplo, en Génesis, pero casi una frase parecida en Juan 1 dice, en el principio ya existía el verbo. El verbo, en otras palabras, se pone en el lugar de Dios en el primer versículo de la Biblia. Esto es radical y Juan se atreve a decir que el verbo era Dios. Qué fuertes son estas afirmaciones, ¿no? En Génesis capítulo 1 tenemos estas palabras repetidas veces. Dijo Dios que haya. Y mis hermanos, cuando Dios habló así y cuando Él se expresó que haya, ¿qué pasó? Bueno, hubo, es correcto. En otras palabras, todas las cosas que existen empezaron a existir. Entonces hubo el universo mismo, simplemente porque Dios habló. Y en su aliento era verbo, palabra. Y Juan está haciendo referencia a ese concepto, diciendo que lo mismo se expresa aquí en Juan, pero en este caso el verbo, que todo el mundo entiende como una palabra que se define como lenguaje o comunicación, para mí es una cosa un poco rara que Juan haría referencia a Jesucristo como lenguaje o como verbo o como comunicación. Pero hermanos, esa precisamente es la idea. Jesús es el lenguaje poderoso de Dios. Jesús es el que revela, el que comunica a Dios mismo. La idea va de esta manera. En el principio ya existía el verbo. Y luego, en el versículo 14, tenemos estas palabras. El verbo llegó a ser carne. Con claridad entendemos que lo que el apóstol Juan desea comunicar es que el mismo concepto que fue utilizado en Génesis para crear el universo, verbo, lenguaje, palabra de Dios, comunicando a Dios, revelando a Dios en toda su gloria, que se expresa, que se manifiesta en la creación. Ese mismo concepto ahora se expresa cuando Dios se revela por medio del verbo, lenguaje y comunicación otra vez, pero en este caso el verbo llegó a ser carne, ser humano. Es decir, Dios llegó a ser un ser humano y Jesucristo andando en la tierra, como ya hemos estudiado, con dos naturalezas, la divina, eterna de Dios y también la humana, ahí andaba, pero principalmente según el concepto de Juan, revelando a Dios mismo. Y por eso el concepto verbo, lenguaje, comunicación. Y por eso Jesucristo se entiende como el revelador de Dios. Nosotros también usamos palabras todos los días para comunicar nuestros pensamientos. Dios ha hecho lo mismo. El verbo es el lenguaje, la comunicación de Dios. Dios está diciendo que su Hijo es el revelador de Dios. El término profeta no es suficiente, es demasiado débil. Él es más que un profeta. Jesucristo, el verbo, es el revelador de Dios. Aun antes de la creación del mundo, según los versículos 3 y 4, Él es el revelador de Dios. Era la fuente, este verbo, de toda la creación. Era la luz de la humanidad. Fue la revelación de Dios brillando en los seres humanos. Por eso no es ninguna sorpresa que el verbo encarnado revela al Padre. Piense en el énfasis frecuente que Juan hace así. Las palabras que les doy, dice Jesús, no son mías. El Padre que me envió me dijo qué decir y cómo decirlo. Jesús decía eso muy a menudo a través de las páginas de este Evangelio de Juan. La ilustración de la imagen de Jesús como el revelador de Dios es la verdad. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la verdad, el que da a conocer al Padre. En otra ocasión dijo, nadie ha visto nunca a Dios, solo el Dios único
el cual está al lado del Padre. En versículo 18 dice, Él lo ha dado a conocer cuando Juan llama al Hijo Verbo. Al hablar así, está haciendo referencia otra vez a Génesis capítulo 1. Y Dios dijo. Pero ahora está diciendo que Dios habla a través de ¿quién? A través de su Hijo. Esto específicamente quiere decir que el Hijo encarnado es la revelación de Dios. Y una de las subcategorías de la revelación es la revelación de la encarnación. Tomamos la palabra sarx. Sarx, que se traduce al español es carne. Y si buscas en el diccionario griego, sarx quiere decir que literalmente piel, músculos, huesos, literalmente sangre. O también, dependiendo del contexto, sarx se refiere a la naturaleza del ser humano. Entonces ahí están dos definiciones. Y por ejemplo, en Juan 1:14, cuando Juan dice que el verbo o el logos, que se traduce verbo o palabra, logos llegó a ser carne, sarx. Entonces, en este sentido, en ese contexto, ¿cuál sería la definición correcta de sarx? Okay. Pero la pregunta es esta. ¿Jesús llegó a ser un ser humano o nada más llegó a vivir en un cuerpo físico? Exactamente. Entonces, sarx, según Juan, observando con claridad la manera en que Juan usa esta palabra sarx en versículo 14, ¿qué significa? Se hizo un ser humano. Ser humano. En todo sentido de lo que es un ser humano. Cuerpo, alma, si quieres usar la palabra espíritu, mente, emociones, sexualidad, personalidad. Entonces llegó a ser humano 100% en todo el significado de esa palabra. Sarx, un ser humano. ¿Ok? Entonces, por eso, la necesidad de definir con exactitud esas palabras y a veces volver al idioma original. Ok, el contexto literario, trasfondo y términos. Estoy en la hoja 23. Tenemos luz y oscuridad. En Génesis 1 las tenemos también, es decir, luz y oscuridad. Pero usadas de manera moral. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Aquí este profesor Peterson nos da dos posibilidades de la palabra conquistar. Conquistar es decir, dominar. O también otra posibilidad es comprender. Entonces, comprender es comprender en el sentido de intelectualmente entender lo que es la luz para poder manipularla y controlarla. Pero aquí dice Juan que las tinieblas no pudieron conquistar, dominar, manipular, influir en la luz. La luz es más poderosa que la oscuridad. ¿Sí? Las tinieblas al respecto de... ¿Qué es la definición de las tinieblas? ¿Solamente oscuridad o el pecado del mundo o algo? Ok, muy buena pregunta, porque otra cosa, otro tipo de literatura o otro instrumento literario que usa Juan es doble sentido. Y por eso la respuesta es sí. Entonces, doble sentido. Tinieblas, ¿cuáles son los dos sentidos? Una oscuridad Oscuridad y la otra el pecado del mundo. pecado o inmoralidad. Entonces, pecado del mundo, la influencia del mal en el mundo, y dice Juan que esa inmoralidad, esa maldad, no pudo dominar la luz. Entonces la luz es más poderosa y vino para esparcir la palabra o hacer correr
las tinieblas. Y es lo que pasa cuando prendes la luz, ¿no? La oscuridad se desaparece. Y por eso vino Jesús. Y está pasando eso poco a poco aquí en el mundo, poco a poco, a través de los redimidos, ojalá, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos B. También el concepto de la creación se expresa en este contexto de Juan. Por medio de él las cosas fueron creadas. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del Hijo de Dios? Bueno, no voy a repetir este párrafo, pero seguimos adelante. Número 4. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del Hijo de Dios? Bueno, A. Nos enseña preexistencia. Y simplemente hablando, esa frase, ¿qué quiere decir? Preexistencia. ¿Existió antes de qué? De la creación. Ok, pero aquí dice, ok, Jesucristo ya existía antes de... Ser humano. Ok, pero... Exactamente. Es solo lo que está diciendo. Pero todo lo demás que ustedes han dicho es correcto, pero en este contexto, preexistencia se refiere a su existencia antes de la concepción en la Virgen. Porque antes de ser concebido, Jesús ya existía. Ok, es la idea. Solo pertenece al Hijo. ¿Y por qué no pertenece al Padre ni al Espíritu? Este concepto. ¿Por qué no? Porque no llegaron a ser carne. Nada más, porque no llegaron a ser carne. No cambiaron nada. Y Cristo tampoco cambió porque Dios no cambia. Pero asumió, sin cambiarse, otra naturaleza. Es el concepto bíblico y bien teológico. También son muy importantes estos detalles. Pero en versículo 2 dice, Él estaba, el verbo, Él, Jesucristo, estaba con Dios en el principio. Entonces, ¿cuál es el tiempo de ese verbo? Estaba. Pasado. ¿Qué tipo de pasado? Porque son varios tiempos pasados. Imperfecto. ¿Cuál es la diferencia entre pasado, simplemente pasado, e imperfecto? Existió puede implicar empezó a existir y por eso dice existía o estaba, tiempo indefinido. El imperfecto ni tiene principio ni fin. Siempre estuvo, siempre existía. Hermanos, esto es clave. Hasta la gramática bíblica expresa teología. Seguimos, por favor. También se enseña en versículo 9, que dice 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, otra vez imperfecto, venía a este mundo. Juan el Bautista es mayor. Muy importante, versículos 14 y 15. Sin embargo, el verbo es mayor. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Juan el Bautista, ¿cuántos meses tiene más que Jesús? 6 meses. 6 meses. Ok, la Biblia lo dice en Lucas capítulo 1. Pero aquí dice, el que viene después de mí es superior a mí porque existía tiempo imperfecto antes que yo. Entonces, biológicamente, Juan tiene más, 6 meses más, pero literalmente hablando de existencia, el verbo es mayor, porque ya existía. Entonces, otra evidencia de su divinidad, su preexistencia, siempre existía Jesucristo. No empezó a existir cuando se concibió algo en el vientre de María. No, ya existía. Lo único que cambió es que Cristo, entrando en el vientre, tomó, ¿qué? Otra naturaleza, carne, que implica la naturaleza completa de un ser humano, que incluye la parte física, pero la parte emocional, espiritual, mental, sexual, personalidad, implica todo de lo que es un ser humano. Muy bien, básicamente lo que Juan quiere decir es que el que viene después de mí
en su ministerio y en tiempo, pero Juan nació 6 meses antes que Jesús, lo ha superado en posición o categoría. Obviamente, ¿no? Porque categoría divina es más alta que categoría humana. Ok. Es así porque él, Jesús, está antes de Juan en el tiempo. Técnicamente el nombre de Jesús se le dio al Hijo de Dios en su nacimiento. Pero también puede referirse al Hijo de Dios como Jesús en el cielo antes de la encarnación. Técnicamente, Él es el Hijo, el Verbo y la luz. Jesús es el nombre humano, pero ahora entendemos que, ¿por qué Juan el Bautista podría decir, el que viene después de mí es superior a mí? Porque existía antes que yo. Pero también lo que dice es correcto. Es mi hermano, y dice el libro de Hebreos, que por tener naturaleza humana, por ser carne, es mi hermano mayor. Y no se avergüenza, dice el autor de los Hebreos en el Nuevo Testamento, no se avergüenza Jesucristo de llamarme hermano, porque ya pertenecemos a la misma familia. Pero la gran diferencia es que ¿qué tipo de hijos somos nosotros según Romanos 8? Hijos adoptivos. Cristo no es hijo adoptivo. Cristo es hijo eterno. Y vamos a ver eso. Jesús es hijo engendrado eternamente. Procede eternamente del Padre. Pero es hijo. Ok, la encarnación. La encarnación, divinidad y humanidad se implican las dos. Divinidad. Versículos 9 y 13. Versículo 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y versículo 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Y aquí estamos dando evidencias para aclarar lo que estamos haciendo ahora. Estamos dando evidencias de la divinidad de Jesucristo. Y por supuesto, una persona divina va a tener atributos divinos. Y aquí en estos versículos 9 y 13 se ven atributos de todopoderoso, atributo eterno. Hermanos, solo una divinidad, una persona divina tiene esos atributos. Y estos atributos se atribuyen a Jesucristo, eternidad y todopoderoso. Y también hablando de su pecado, ¿pecó Jesús? No. Nunca confesó pecado. Y es más, el libro de los Hebreos y Cristo mismo, pero en especial el libro de los Hebreos dice que Él fue tentado en todas las maneras, así como nosotros, pero nunca pecó. Y no confesó pecado tampoco. Y rápidamente vamos al siguiente concepto. Jesús aceptó la confesión de Tomás. ¿Qué fue esa confesión? En capítulo 20, versículo 28. Mi Señor y mi Dios. Hay que entender el contexto. Después de la resurrección de Jesucristo, habían varias apariciones. Y normalmente Cristo quería presentarse el día de domingo, el primer día de la semana, porque fue el día de resurrección. Y por lo menos fueron 2 semanas después de la resurrección de Jesucristo, Cristo pasó por las paredes y se apareció donde estaban los discípulos, los 11, porque Judas ya se fue. Pero aquí están los 11, y la primera vez que Cristo había venido, no estaba presente Tomás. Pero en esa ocasión, y Tomás había dicho, ustedes son tontos, ustedes son necios, ustedes están imaginando cosas. Pero cuando Tomás, con sus propios ojos, vio a su Señor, él se arrodilló y dijo, mi Señor y mi Dios. Él le llamó a Jesucristo Dios. Y Cristo no lo corrigió. Cristo aceptó culto, alabanza. Aceptó esa afirmación de Tomás, llamándole
Dios mismo. Muy bien, seguimos. Ok, la resurrección aclaró su identidad. Entonces, el apóstol Pablo dice en Romanos 1 que la resurrección probó que Jesucristo es divino. Es el Hijo de Dios. Y Hijo de Dios no puede ser otra cosa, porque mis hijos también comparten mi naturaleza. Ni son perros ni gatos, ni insectos, ni peces. No, cualquiera comparte la misma naturaleza de su Padre. Cristo comparte la misma esencia, el mismo ontos, es de la misma sustancia de su Padre. Entonces, los dos comparten la misma naturaleza divina. Muy bien. En resumen, su humanidad se enseña en los versículos 14 y 15. Ok, vamos a ver, hermanos, eso es importante, resumen. En 14 dice, ¿qué dice? ¿Cuál es la clave en 14? El verbo se hizo hombre. Hombre o carne, sarx. En versículo 15, él existía, sí, antes de mí. Porque era primero que yo. Exactamente. Ok. Y sobre todo su deidad se enseña en versículo 1. ¿Qué dice en 1? Que ya existía tiempo imperfecto y estaba con Dios, asociado con, orientado a, en íntima comunión con Dios. Es lo que significa esa frase en griego. ¿Qué atributo de Dios se expresa en versículo 3? Creador. Solo una persona divina crea. Y versículo 10, ¿qué dice? Era luz que ya estaba en el mundo fue otra vez creador. Jesús es creador. Versículo 14. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplado su gloria. Gloria es atributo divino. Y gracia, lleno de gracia y verdad, son atributos divinos. Versículo 16. De su plenitud todos hemos recibido gracia, da gracia. Solo Dios da gracia, atributo divino, dador de la gracia. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios. ¿Qué más claro puede ser Juan? Que es Dios, el que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Nada más es Dios, pero se da a conocer a Dios mismo. Entonces, como hasta 10 veces en el prólogo, Juan quiere enfatizar la divinidad de Dios. Muy bien, hermanos, estamos dando un resumen de este material que se encuentra principalmente en el prólogo de Juan, versículos 1 a 18 en capítulo 1. Y también hay varias evidencias a través del Evangelio de Juan, evidencias de ambas naturalezas de Jesucristo. La naturaleza divina también se expresa igualmente que la naturaleza humana. Son 3 áreas o 3 versículos 3 veces en el Evangelio de Juan, donde tenemos afirmaciones directas que dicen con claridad que Jesucristo es divino, que Él es Dios. Primero, Juan empieza su evangelio diciendo en versículo 1 que el verbo era Dios. También hemos visto en el versículo 18, a nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios. Otra afirmación concreta, directa del apóstol Juan, pero otra afirmación también se encuentra en capítulo 20, versículo 28, donde Tomás exclamó al ver al Cristo resucitado, mi Señor y mi Dios. Y Cristo lo aceptó esa afirmación, dijo, me has visto y creíste, dichosos son los que no me ven y creen. Entonces, no más lo aceptó, él dijo que ojalá que
otros también tomarán este punto de vista, creyendo en mí como divino, adorándome como Dios. Si Jesús fuera solo un buen profeta, un buen hombre, habría corregido ese error de inmediato, si no fuera la verdad. Pero Cristo lo aceptó como si fuera la verdad. Por eso tenemos en Juan capítulo 1, el verbo era Dios. Y luego en capítulo 20, mi Señor y mi Dios. Y tenemos estas dos frases como sujetalibros para el Evangelio entero. Y tenemos la misma estructura en el prólogo. En versículo 1, el verbo era Dios. Y en versículo 18, Jesucristo es Dios mismo. Entonces tenemos estos parámetros, estos sujetalibros que nos ayudan en esta estructura a entender lo que Juan quiere presentar en su evangelio, principalmente la divinidad de Jesucristo. Muy bien, aplicaciones. Y muchas personas me han hecho esas preguntas porque casi todo el mundo conoce a alguien que lee de otra manera este capítulo. Y hay varias sectas falsas que llegan a este capítulo con sus presuposiciones, negando la divinidad de Jesucristo y tratan de cambiar el sentido por completo. Y atacan primeramente la frase, el verbo era Dios. Y tenemos aquí la pregunta, ¿por qué están equivocadas las sectas falsas cuando dicen que el verbo era un Dios? Muy interesante esa frase. La traducción dice que el verbo era Dios. La palabra Theos o Dios, Theos en griego, esa palabra viene al principio. Es la primera palabra en la oración, en el idioma original. ¿Ok? Dice, era, ¿y qué es ese verbo? Era imperfecto, tiempo indefinido, implica eternidad. Dios eterno, era, y luego hay un artículo en español, él, y luego viene la palabra en griego, logos, verbo, palabra. Hermanos, es imposible, totalmente imposible traducir esta frase en griego, el verbo era un Dios, como si fuera ángel o como si fuera algo inferior a la divinidad. Imposible, porque cuando un griego escucharía esta oración y siempre leían los evangelios en las iglesias, porque muy pocos tenían manuscritos, entonces dependían mucho del escuchar y por eso memorizaron muchas cosas, porque no tenían bibliotecas llenas de manuscritos. Entonces, cuando la palabra aparece en la primera posición, en la oración, es por énfasis. Siempre, jamás en griego, es por énfasis. La misma cosa ocurre en español. Pero por énfasis ponemos las palabras al final de la oración. ¿Cómo estás tú? Palabra al final. En griego, la palabra que recibe énfasis viene primero. Entonces, un griego, escuchando esta oración leída en la iglesia, él escucharía, divino era el Logos. Dios era el verbo. Así entendería la frase. Imposible poner un, totalmente ilógico poner. Y también gramáticamente hablando, no sirve para nada poner ese artículo. Pero algunas sectas falsas insisten en poner un, cuando en verdad no tiene ningún sentido gramatical, por varias razones. Por el orden
y también por el énfasis y no tiene sentido. Entonces, de ninguna manera se puede interpretar esta frase, el verbo era un Dios. En esencia, lo que Peterson está diciendo es, si ustedes, los miembros de la secta falsa, desean traducir versículo 1 en términos de un Dios, ¿por qué no van ustedes al versículo 6? Por ejemplo, ¿y qué dice el versículo 6? Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió. Y Peterson les pregunta, ¿por qué no dicen ustedes un Dios lo envió? ¿Me entienden? Lo hacen arriba, en versículo 1, porque aquí no, en versículo 6. Y ellos respondieron, porque es obvio que es divino. ¿No es obvio que es divino en versículo 1? Pues que no, ¿por qué no? Entonces no tiene respuesta. No es obvio porque su presuposición es que Jesucristo no es divino y por eso llegan al texto con esa presuposición, ese compromiso de tratar de negar la divinidad de Jesucristo. Igual que versículo 12. En versículo 12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de un Dios. ¿Por qué no? En versículo 1 es un Dios, ¿por qué no en versículo 12? No hay respuesta. Es completamente arbitrario, por capricho, por deseo, por presuposición. Entonces no tienen respuesta, no hay respuesta. No hay respuesta que tenga sentido. La religión que se llama cristianismo empieza con la resurrección de Jesucristo. Antes de la resurrección de Jesucristo, que comprueba la divinidad de Jesucristo, no existía nada, absolutamente nada. ¿Dónde estaban los discípulos después de la muerte de Jesucristo? ¿Dónde estaban? Dispersos, cobardes, completamente viviendo con temor, con miedo. ¿Por qué? Escondidos, porque lo mismo pudiera pasar a ellos, lo que pasó a Jesucristo. No estaban congregándose en las iglesias, jamás. Ni existía la iglesia, ni existía lo que se llama cristianismo. Hermanos, por favor, históricamente, ni existiera el cristianismo si no fue por la resurrección de Jesucristo que prueba que Jesucristo es divino. Entonces, por eso el cristianismo empieza con la divinidad de Jesucristo. Empieza con la divinidad de su fundador. Si no, no existe. Es la idea. Pero Cristo había anunciado que iba a resucitar, ¿no? Sí, exactamente. Todo el mundo. Por eso, pero otra vez, si fuera yo en aquel entonces, en ese contexto, yo creo que yo también estuviera escondido por temor por mi vida, así como ellos. Porque eran pescadores, hombres de negocios, hombres como cualquier don nadie, así eran como cualquier otro ser humano y vivían con las mismas dudas y con las mismas esperanzas, las mismas aspiraciones, y cuando su fundador, su héroe se murió, ellos, bueno, ya se acabó la cosa. Y no importa lo que Cristo había dicho. Entonces, no estaban ahí esperando, oh, Cristo va a resucitar, oh, no. Estaban completamente aterrorizados, escondidos. Entonces, hay que entender también que en aquel entonces habían muchos que profesaban ser Mesías, muchos. Y en la misma, contemporáneos de Jesucristo también, habían otros que los romanos habían matado también, en la misma era, en la misma generación de Jesucristo. Habían destruido pueblos por completos, pueblos que decían, oh, el Mesías viene de nosotros. Entonces los romanos quemarían por completo de esos pueblos. Y eso son hechos históricos, salen por los documentales, por la televisión, estas historias, y son verdaderas, son históricas. Entonces, la única diferencia entre Jesucristo, bueno, no la única, pero obviamente la diferencia más grande entre esos
supuestos, entre comillas, Mesías y Cristo, es que Él sí resucitó. Y por eso es la verdad fundamental del cristianismo. Ni si no fuera por la resurrección de Jesucristo, nada, absolutamente nada. Y hermanos, por favor, Cristo apareció unas 15 veces, nada más, entre un periodo de 40 días. Y se apareció a grupos de 1, de 2, de 10, de 11 y de 500. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, tratando de defender este hecho histórico, este hecho fundamental, esta verdad esencial de la resurrección de Jesucristo, él en capítulo 15 da todas las evidencias de los testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Y luego él dijo una cosa sumamente interesante. Si no quieren creer a mí, por favor, estos testigos todavía viven. Ustedes pueden ir a entrevistarlos, por favor. Entonces, los testigos que habían visto y hablado con el Cristo resucitado, aún durante la década de los 50, 60, 70 y quizás algunos en la década de los 80 todavía vivían, y cualquiera escuchando los sermones de los apóstoles pudieran ir a entrevistar a esos testigos de ojo. Y es más, hermanos, no solo la Biblia habla de estas evidencias. Los gobernadores de las diferentes provincias de los romanos no sabían qué hacer con estos creyentes estos ateos que no querían adorar al Dios verdadero, César. Entonces, los gobernadores no sabían qué hacer porque ellos conocían a sus vecinos cristianos y era buena gente y no querían ejecutarlos. Entonces empezaron a escribirse cartas, un gobernador a otro. Y yo tengo estas cartas en mi oficina, hermanos. Estas cartas todavía existen. Una carta que fue escrita por el gobernador que se llama, en inglés, Pliny, y otro gobernador que se llama Trajan. Ellos se escribían preguntándose, ¿qué hacemos nosotros con estos creyentes que se reúnen todos los días? Es buena. Las cartas dicen esas cosas y describen exactamente las actividades de los creyentes. Y es más, lo que me sorprende más es que ellos siguen creyendo, las cartas dicen esto, en esa cosa tan supersticiosa. Y usan la palabra superstición, pero todo el mundo sabe exactamente a qué se refiere. Están refiriéndose a la resurrección de Jesucristo. Y esos gobernadores sabían exactamente la creencia y porque existían esos grupos de creyentes. Porque si no fuera por la resurrección, los gobernadores no eran gente tonta. Ellos conocían la historia, ellos sabían lo que había pasado con Jesucristo y ellos sabían que los creyentes en Cristo estaban ya dispersos, y ellos saben también que la única razón por la cual se reúnen rehusando a adorar a Dios verdadero, César, es porque creen en esa superstición, según los gobernadores romanos, la resurrección de Jesucristo. Y esos documentos históricos que todo el mundo tiene en sus bibliotecas hacen referencia a la resurrección de Jesucristo. Es más, un historiador que se llama Josefo fue un judío empleado por Roma para escribir libros históricos que se llaman anales para Roma, y él también hace referencia a Jesucristo, a su vida, a sus milagros, a sus enseñanzas, y algunos textos tienen una referencia de Josefo también a la resurrección de Jesucristo. Son documentos extra bíblicos que hacen referencia en aquel entonces a la verdad fundamental del cristianismo, sabiendo que por eso existen este grupo que se llaman cristianos. Supongo que en ese proceso algunos romanos se hicieron cristianos.
cristianos. Muchos se hicieron Por cristianos. eso se esparció Creció muy rápido el movimiento. Y hasta algunos que se llaman centurios, especialmente esos soldados que siempre tenían que ir a arrestar a los cristianos. Muchos de ellos creyeron en Cristo por el testimonio de los que tenían que arrestar. Cornelio, otro ejemplo. Muy bien, vamos a seguir. Aplicaciones de sectas falsas. Y lo que estoy tratando de enseñarles o demostrarles aquí es que hay muchos que tratan de negar esta verdad divina o esta verdad acerca de la divinidad de Jesucristo. Pero otra vez, hermanos, si damos un resumen de todo esto, en varios versículos del prólogo, Jesucristo se presenta como creador. En versículo 10, por ejemplo. Y también en versículo 14, otra vez se encuentran varios atributos que solo corresponden a una persona divina. Gloria, verdad, gracia, dador de la gloria. Y solo una persona divina puede impartir ese tipo de la gracia. También versículo 16 dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. No son los ángeles ni los hombres los que dan gracia. La deidad de Cristo se escribe en casi todos los versículos del prólogo. Y es más, hermanos, ¿quién da salvación? Ni ángel ni ser humano da salvación. Y si Cristo no es divino, tampoco es el que da la salvación, porque solo Dios da la salvación. La salvación viene de Dios, dice muchos textos bíblicos. Y en caso que no lo vimos en el versículo 18, nadie ha visto a Dios. Dios en su esencia es invisible, el Hijo unigénito que es Dios, dice Juan el apóstol, que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y así este pasaje está repleto con la clara enseñanza acerca de la deidad de Cristo. Hermanos, oremos, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por guiarnos en este estudio. Gracias por este texto tan precioso y tan repleto con estas verdades tan preciosas acerca de la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Gracias que Cristo por amor vino y se hizo carne para vivir entre nosotros, para morir por nosotros, para resucitar, para elevarnos y para redimirnos y para justificarnos, para poder perdonarnos basado en su muerte en la cruz por nuestros pecados. Te confesamos que creemos que tú eres divino. Confesamos que creemos que tú eres el Hijo eterno de Dios, que tú siempre has existido. Te confesamos que tú tienes los atributos de Dios, eternidad. Tú eres todopoderoso. Tú eres el creador. Tú eres el dador de la gracia. Tú eres el que nos da la salvación. Gracias, Cristo. Te amamos y te glorificamos y te alabamos y te adoramos, porque tú eres el Dios eterno creador hecho hombre, para poder amarnos, mostrarnos simpatía, morir por nosotros, resucitar para poder elevarnos y redimirnos. Gracias, Cristo. Existimos y tenemos un futuro y tenemos mucha esperanza, porque tú eres el Hijo, el Salvador. Oh nuestro Señor, oh nuestro Dios Jesucristo, te alabamos en tu nombre precioso, Yahvé, Señor Adonai. Amén.